programa hoy con temas súper especiales, como siempre. Así es, Nori, buenas tardes, Maxi, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, el día de hoy tenemos un programa sumamente especial. Hoy conversaremos con jóvenes dominicanos sobre 3 puntos fundamentales. Cómo va el gobierno en materia de educación, salud y política, entre otras cosas. ¿Cómo estuvo el año 2014? Bueno, vamos a ver Sobre cómo todo está. esto ya al conmemorarse el 171 aniversario de la independencia nacional de la República Dominicana, que hay que destacar, febrero, mes de la patria. Ojo, muchos haitianos en el país. Vamos a ver si no tenemos que independizarnos otra vez a propósito de la fecha. Bueno. Pero estaremos Bueno. nosotros compartiendo Franklin Reyes del movimiento Decisión Municipal y Álvaro Camaño. Te estoy harto, que están como tranquilos. Sí, está bien harta. Sociedad civil está bien. Vamos a la pausa, al retorno conversamos con nuestros invitados. Así es. Mostremos al mundo lo mejor que hacemos. El dominicano en el exterior siempre tiene el corazón en lo suyo. Añora el aroma de su orégano, el sabor del queso de hoja, del dulce de coco con leche, del mabí y el casabe. Tú, productor criollo, con los acuerdos de libre comercio, puedes exportar estos productos y crecer con nuestra economía. Es tiempo de hacer negocios. Acércate a nosotros. Dicoex, unificando esfuerzos en la conquista de los mercados mundiales. Ministerio de Industria y Comercio. La educación es el eje principal del gobierno del presidente Danilo Medina. Con una alianza estratégica por una frontera 2020, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, la Dirección General de Desarrollo Fronterizo y la Fundación Ramiro García ejecutan en las escuelas públicas el programa Ver Bien para Aprender, con clínicas móviles, oftalmólogos y optómetras, ofreciendo de manera gratuita examen de la vista, dotación de lentes y cirugías para que ningún niño o niña se queden sin ver bien para aprender. Únase, sea parte de esta historia, porque es hora de hacer lo que nunca se ha hecho. Gracias por continuar con Entre Tres. Y una de las principales luces que ha tenido el gobierno de Danilo Medina es la llamada revolución educativa, que por supuesto inició con la asignación del 4% para la educación a inicio de su gestión. Ya en el año 2014 se cumple la meta de las 10.000 aulas anunciada por este gobierno y otros tantos programas que se han venido implementando, como es el caso de Quisqueya Aprende Contigo, que en la actualidad más de 800.000 dominicanos ya han salido del analfabetismo. Y por supuesto, Quisqueya Empieza Contigo, que pese a que no se ha desarrollado en su totalidad, ya inició con la construcción de decenas de estancias infantiles. Jóvenes, son logros que ha tenido este gobierno y que hay que destacar. Álvaro, ¿qué te parece a ti esto? Tú que fuiste precisamente un precursor de ese 4%, que Exacto. vimos en esa lucha. Como Sí, sociedad civil. la verdad es que el gran éxito del gobierno de Danilo Medina ha sido su inversión en educación. Desde nuestro punto de vista ha quedado limitado el enfoque que se le ha dado a esa inversión, que solamente ha sido en infraestructura. Era una necesidad primordial el tema de infraestructura, pero ya superada, estamos esperando ver las decisiones que son en torno a los otros temas de mayor sensibilidad humana. La capacitación de los maestros, la preparación del currículum escolar. Es un tema de discusión que no es económico, pero sí hay que discutir, porque todavía seguimos con un currículum para una era industrial que ya pasó. Nuestros niños y adolescentes necesitan una capacitación para esta era, que es la era de la información, adecuada y oportuna. Y esa es la que nosotros esperamos de un gobierno de Danilo Medina antes de concluir esta gestión, que él pueda dar pasos firmes sobre esa, aparte de su inversión. Y evidentemente su política en materia educativa nos sentimos conformes. No solo en la construcción de aulas, como dicen, también muchas de esas aulas incluso no se están utilizando porque no tenemos los maestros necesarios. Franklin, ¿qué te parece a ti esto? Definitivamente es así, pero hay que entender que nuestro país tiene una gran deuda acumulada y este gobierno ha venido a trabajar en base a eso. Y si bien es cierto que la primera parte de lo que tiene que ver con el 4% que se ha asignado a educación se ha destinado más que nada a la parte de infraestructura,
debemos entender que sin esa infraestructura no hay educadores que valgan. No podemos comenzar preparando a los educadores, porque ¿a dónde lo vamos a enviar? Entonces, eso es lo que se ha hecho. Se está trabajando en la infraestructura, se están construyendo las escuelas y ya se están preparando los profesores para capacitarlo. Se está trabajando seriamente en esto, se está evaluando con el objetivo no de sacar todos los maestros que tenemos hasta el día de hoy, que fuera lo que cualquiera pudiera soñar. No, esto no sirve, vamos a sacarlo. No, se van a capacitar esto, se van a preparar esto, pero entonces vamos a tener mayores exigencias al escoger los currículos de los nuevos que van entrando, de modo tal que tengamos pues maestros más preparados, y es en torno a eso en que se va trabajando a partir de este momento. Una verdadera revolución educativa, ¿no? Definitivamente. Una verdadera revolución. Tú que trabajas mano a mano con la comunidad, Franklin, como es tu caso, que trabajas con la comunidad, eres un líder de la comunidad. ¿Cómo ves tú que ha impactado esta aplicación de la tanda extendida en los jóvenes de la República Dominicana, en los estudiantes de la República Dominicana y en totalidad en los hogares? Porque tienen almuerzo, tienen lo que estudian por la mañana, desayunan y almuerzan incluso, ¿verdad? Sí. Y meriendan. Además de que le dan el día a los padres, que tienen la tranquilidad de que saben que sus hijos están guardados en la escuela. En la comunidad, ¿cómo ha impactado pueden estudiar eso otras en tu artes sector? como Súmale música, a esto pintura? que República Dominicana, entre de los países de América Latina, ocupa uno de los primeros lugares con madres que son cabeza de hogar. Bien. Lo que significa que esta tanda extendida también ayuda. Ahí va. Cuando en el proceso eleccionario anterior, en el que fue escogido nuestro presidente Danilo Medina, esto fue parte de su campaña de gobierno. Y Una yo le promesa, aseguro a sí. ustedes que para la mayoría de nosotros, y me puedo incluir, esto era una utopía. Todo el mundo veía esto como eso, un discurso de campaña. Y hoy es una realidad. Y es una realidad tan positiva que no podemos verla solo en cómo beneficia esto al estudiante, que es el más beneficiado. Pero esto va mucho más allá, y es lo que tú comentabas. Cuando un padre se puede dar el lujo de enviar a su hijo a una escuela donde sabe que está seguro, donde sabe que le van a dar educación y donde sabe que también se lo van a alimentar, se va tranquilo a buscar el sustento del resto de la familia. Hoy los padres, tanto hombres como mujeres, hay muchos casos, como dice Maxi, donde solo tenemos la madre, pero donde están padre y madre, ambos pueden salir, y eso es lo que permite que la familia se desarrolle. En sociedades como la nuestra, lamentablemente, no nos podemos dar el lujo de que solo uno trabaje, porque eso no complementa el sustento de la familia. Pues ahora, con esta condición de una tanda extendida, donde tú tienes la garantía de que tus hijos se van a bien formar, donde van a estar cuidados. Yo te puedo poner un ejemplo. O sea, en mi caso, mi niña no va a una escuela de tanda extendida, pero yo prefiero tenerla en un colegio donde me salga a las 6 de la tarde a tener que dejarla con una persona que la cuide en la casa. Definitivamente. ¿Por qué? Porque eso me da la garantía de que allí va a tener una maestra, pero no solo una maestra. Esa maestra tiene una directora y tiene una supervisora. O sea, son gente que están velando. Tú la dejas con una persona en tu casa y tienes que confiar necesariamente en lo que diga esa persona. Si te la trató, si te la atendió. En esa escuela tú tienes la garantía de que están bien atendidos. Y además gratis. Además gratis. Álvaro, tu ponderación con relación a la tanda extendida. Mira, la tanda extendida, de mi punto de vista, no es más que una campaña política. Es una propaganda. La cantidad de escuelas en tandas extendidas son muy limitadas a la demanda real. Y esto nos desvela. O sea, el proyecto de una tanda extendida como plan piloto es un proyecto bueno. Ojalá sea la estandarización, no solamente en los sectores públicos, también en los privados. Porque la educación y la formación de un niño ya no debe de ser solamente en la mañana y en formaciones literarias, como matemáticas, lenguaje. También se necesitan estos tipos de adecuaciones e informaciones culturales, deportivas, de habilidades del mismo joven. Podemos comparar con otros países. Entonces, ¿es una modalidad del currículum? Sí, claro que sí. No estábamos preparados para esto, Álvaro. ¿No ha tenido un gran impacto esto? No, impacto no. Ha tenido, lo que sí ha tenido una gran demostración de que se puede, de que funciona. Pero impacto no. Estamos hablando, no hay ni siquiera 60 escuelas a nivel nacional que estén en tandas extendidas.
ese limitante, o sea, hay que reconocer que es un plan piloto, hay que reconocer que esa es la joya en materia educativa. O sea, ese no es el común denominador. Una de las mayores problemáticas que tiene la educación dominicana es que la mayoría de nuestros jóvenes y niños están fuera de las aulas. Y ese porcentaje de niños que están fuera de las aulas no se ha disminuido significativamente porque la inversión y el objetivo del gobierno no ha sido ese. O sea, en vez de invertir y decir, bueno, ¿cuántos niños tenemos en la calle que no están nutriéndose del pan de la enseñanza? Vamos a hacer una campaña porque han abandonado la escuela por necesidades primarias, porque se han desinteresado, por la debilidad de los maestros, porque hay que reconocer que tenemos una seria debilidad en los maestros dominicanos, que no tiene que ver con el gobierno de Danilo Medina, tiene que ver con una debilidad histórica. Sí, Cuando un país reconoce que necesita 17,000 profesores, es que está en una situación de alerta. Y qué bueno que el gobierno de Danilo Medina está tomando las medidas para asumirlo. Ya hay un concurso, hay un llamado, más de 30,000 profesionales aplicaron. Pero esto debió hacerse desde el principio. Yo le respeto la decisión a Danilo Medina de tomar la decisión de empezar por la infraestructura. Pero desde mi punto de vista, de mi análisis, esa debió haber sido la última etapa. Porque ¿Y cuál debe ser la primera, Álvaro? El profesor te puede enseñar debajo de una mata, te puede enseñar en un parque, te puede enseñar en cualquier situación si él sabe qué enseñarte. Pero los profesores que tenemos en la República Dominicana, en su extensa mayoría, dan vergüenza. Son más sindicalistas y activistas que profesores. Okay. Y eso es muy penoso porque cuando los profesores, como en su primera capacidad, lo que tienen es la vocación de suspender la docencia, nos dice mucho. Y eso no tiene que ver con el gobierno. Porque en el gremio propio, la ADP es plural. Pero su mal es histórico. La depuración de los maestros actuales es altamente necesaria y no se hace por un terror al sistema sindical, y es una debilidad que tiene el gobierno, sobre todo porque ese sector sindical ahora mismo está dirigido por el mismo partido, no se atreve a enfrentarlo de manera rigurosa como debiera. Ok, en materia de educación, el año 2014, ¿más luces que sombras? ¿O más sombras que luces? No, más luces. La inversión ha sido notoria y ha sido beneficiosa para el país y lo veremos en el futuro. Entonces podemos decir que en materia de educación, pasó promesa cumplida, ¿verdad? Sí. Pasó la promesa cumplida. Este año cumplido. El gobierno sigue con manos a la obra. Entonces, vamos a una pausa, al retorno más, aquí en Entre Tres. Estamos a la altura de los países más avanzados. De acuerdo con la evaluación de la Organización de Aviación Civil Internacional, OASI, República Dominicana está por encima de los estándares mundiales. La eficiencia demostrada nos ha convertido en el Centro Internacional de Adiestramiento de Excelencia para Personal Aeronáutico. La entrada en operación de nuevos centros de control confirma nuestro continuo desarrollo, haciendo mejor lo que hemos hecho bien. Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDAC. En caso de ser sorprendido por un terremoto, ante todo, debe mantener la calma. No utilice ascensor. Establezca lugares seguros y colóquese en una posición fetal. Si ha determinado que la estructura de la edificación donde está es segura, no salga de la misma. En caso de que se encuentre en un lugar abierto, aléjese de las edificaciones, árboles, letreros, alumbrados eléctricos y cables de los servicios públicos. Defensa Civil, somos todos. Bien, gracias por continuar en Entre Tres. Jóvenes, y otro de los grandes pilares del gobierno que encabeza el presidente Danilo Medina es la salud, donde se han invertido unos 20,000 millones de pesos para este sector, en infraestructura, en diagnósticos, en todo lo que tiene que ver el andamiaje de este sector salud. Vamos a iniciar la construcción y remodelación de varios hospitales, lo que es la Ciudad de la Salud. ¿Cómo ven ustedes que va el gobierno con relación a esto? Mira, con relación al tema de salud, en materia de infraestructura, podemos reconocer que se ha invertido en infraestructura, no necesariamente en equipamiento y en manejo de esos equipamientos.
Hemos hecho, y ahí sí te puedo decir que en materia de salud tenemos serias debilidades, porque no solamente se trata de decorar un hospital y de remodelarlo. No se trata de esto, se trata de poder aplicar mejores y más servicios de salud a la ciudadanía. Y en ese aspecto no veo el avance significativo. O sea, estamos hablando que tenemos un nuevo Darío Contreras que tiene la misma capacidad de asistencia que tenía en tiempos anteriores. No tenemos un doble Darío Contreras que tiene una capacidad de poder atender el doble de pacientes que antes recibía. Entonces, claro, el deterioro histórico que ha tenido el Darío Contreras era necesaria esta remoción, esta casi reconstrucción, porque ciertamente su infraestructura ya no daba para más. Pero no es un nuevo Darío Contreras, es un Darío Contreras remodelado y revestido con mucha más elegancia. Hemos cambiado de forma, no de fondo. Exacto. En salud entonces. Sí. Hay otro caso que también el de Aibar, la ciudad sanitaria. Entonces, Franklin, con relación a este tema de infraestructura en lo que son los hospitales del país, ¿qué nos tienes que decir? Bueno, en lo que tiene que ver con salud, el gobierno de Danilo Medina ha hecho esfuerzos por encima de lo que realmente a esta etapa nosotros esperábamos. El sector salud, a la llegada del presidente Medina, estaba prácticamente colapsado a todos los niveles. Y como decíamos ahorita en educación, hay que entender que por la infraestructura hay que comenzar. Aunque Álvaro no comparta mucho esa idea, pero... Exacto. Aunque Álvaro no comparta mucho esa idea, pero si entonces retrocedemos y hablamos del mismo caso anterior, nosotros decimos que tenemos una cantidad enorme de estudiantes fuera de las aulas. Pero si tú vas a las escuelas, están todas llenas. O sea, ¿qué es lo que falta? Espacio para que entren. Entonces, eso mismo pasa en el sector salud. En el sector salud tenemos hospitales deteriorados, pero tú vas hoy y no cabe una persona. Entonces tenemos que preparar esa infraestructura para poder dar el servicio. Y se ha hecho mucho. No solo es el caso del Darío Contreras, también tenemos el caso de Lugo Mendoza, el Hospital Pediátrico, la Ciudad de la Salud. Tenemos el caso del materno en la Ciudad de la Salud. Le puedo decir, y a diferencia de lo que dice Álvaro, nosotros que hemos caminado por nuestro trabajo propio en esos hospitales, le puedo decir que, por ejemplo, por mencionar uno, el Hospital Materno Reinaldo Almanzar, en el país, y está considerado que en todo lo que tiene que ver con América Latina, no hay un hospital con el equipamiento que tiene el materno hoy. Usted entra a la sala de cirugía del materno y solo en películas usted ve los equipos que hay ahí. Son todos del más alto nivel, son equipos que no tienen nada que envidiarle a ningún hospital de ningún lado y mucho menos a ninguna clínica. Entonces, por eso a mí me llaman a diario personas con relaciones con problemas de salud. Y yo le puedo recomendar a cualquier mujer dominicana que en un caso de un parto, hablando de este en particular, no hay una clínica en el país donde le puedan responder con el equipamiento que tienen estos hospitales. Y sí, hace falta mucho. Porque como dije ahorita, la deuda acumulada, la deuda social acumulada es demasiada. Entonces nosotros hemos crecido y hemos crecido como sociedad y eso crea mayores exigencias al gobierno. Antes, una madre en cualquier campo y en cualquier barrio llamaba a cualquiera para que le hiciera un parto. Sí. Ahora no, ahora sabemos que debemos ir a los hospitales. En el campo más humilde va al hospital. Eso hace que la demanda sea mucho mayor y eso hace que los gobiernos y que nuestro gobierno pues tenga mayores compromisos de tener que hacer una mayor inversión en esa área. Bueno, y corrigiendo con este mismo tema, el presidente Danilo Medina en la inauguración del Darío Contreras, como ustedes apuntaban, habló sobre la humanización de los servicios de salud y con esto me voy al tema de las ARS y el tema es que otro de los objetivos de este gobierno con relación a esto es que más personas sean afiliadas al Seguro Nacional de Salud, que hasta el momento tiene unos más de 2 millones de personas en su régimen tanto contributivo como el régimen subsidiado. También ahora el presidente Danilo Medina con la inauguración del Darío Contreras
pide a las ARS que asuman parte de la cuota, que algunas personas tienen seguros médicos privados, van a hospitales y simplemente no se le cobra porque el hospital no cobra. Pero entonces, ¿qué pasa? Las ARS dejan de dar ese dinerito. Entonces, con relación a esta declaración del presidente Medina y con relación también al tema de afiliación, que es un tema importante, porque en muchas ocasiones las personas no son atendidas en hospitales porque no tienen seguro. Mira, con respecto a este tema, desde mi punto de vista del gobierno de Danilo Medina, se trata de íconos, no de resolver problemas reales. Tú tienes íconos en varias clínicas que podrían tener afectos modelos. Sobre el tema de equipamiento tecnológico, me reservo porque no soy experto en la materia, pero no es extraño en la República Dominicana traer equipos que el personal no sepa usar. Eso es común. Ahora, lo que yo me refiero es que no podemos hacer una política de nación íconos. Hicimos 3 hospitales y esa es la solución sanitaria de todo un país. Somos 10 millones de habitantes que tenemos un sistema de salud totalmente deficiente. Las responsabilidades de salud pública no son solamente tener hospital y dar un servicio de atención. También es velar por las garantías de servicios de todos los dominicanos en materia privada, por ejemplo. La negligencia ha quedado al descubierto, por ejemplo, con el tema ahora famoso de las cirugías plásticas. El gobierno ha mostrado su incapacidad de tener el control de los que aplican la salud privada en la República Dominicana. El tema de la garantía de la estabilización en materia de emergencia. Aquí las clínicas tienen el trato inhumano de exigirte un seguro antes de estabilizarte. Sí. Y la ley lo prohíbe y es responsabilidad del Estado velar por eso y no se ha hecho nada. Sobre el tema de los galenos, en temas general, este gobierno no ha hecho nada en función de su bienestar social o económico. En estos 2 años y medio no hemos podido evidenciar grandes beneficios al sector salud per se. Lo que nos estamos enfocando es en íconos para mostrar, para hacer propaganda, pero no te resuelven la problemática de salud ni sanitaria del país. En materia de las ARS, la debilidad de ARS es el 40% de la población que no está en el sistema de seguridad social, porque nuestra economía es basada en el comercio informal y ellos no cotizan, lamentablemente. El régimen subsidiario no da abasto y tiene una manipulación política el tema de la asignación y de la inscripción, lo cual es fatal porque condiciona al individuo y forza el clientelismo político. Para ponerte un ejemplo de una clase social importantísima en la República Dominicana, los alguaciles ordinarios en todo el país, que son más de 2.000, están sin cobertura de seguridad social porque ellos no tributan, ellos no tienen un salario directo y debieron ser los primeros en ser parte del régimen contributivo, porque ellos son funcionarios del Estado, son funcionarios primordiales del Poder Judicial y están fuera. Y como ellos, todo aquello, 40% de la población no es parte de la seguridad social de las ARS, no tiene un seguro médico y la salud no tiene parámetros idóneos. Uno de los estamentos que habla claro la ley es que la salud no puede ser un negocio puro y simple, sí. Tiene que tener una condición humana. Y cuando yo voy a un médico y ese médico recibe por las ARS 300 pesos, que es lo que recibe, 314 pesos por consulta, y él pide un copago de 500, podemos sumar 800 pesos esa consulta, 815 esa consulta. Si yo voy sin seguro, me quiere cobrar 2.000 y 2.500 pesos. Ese abuso, esa diferencia es un abuso que permite el Estado que ese médico tenga con los ciudadanos que está en una condición de indefección. Por eso se pide el auxilio de la intervención del Estado, porque aquel que está enfermo no está para mediar ni negociar su salud. Lo que necesita es asistencia. Y esa debilidad que ha tenido el gobierno en poder hacer una administración justa de la salud de manera igualitaria. A propósito de eso, Álvaro, recientemente escuchamos al presidente Danilo Medina decirle en público a la ministra de Salud que se encargara y se ocupara de que los hospitales, todos los centros de salud público del país pudieran recibir a los enfermos, a los que no tuvieran dinero, recibirlo y darle el servicio que merecen de forma gratuita, cosa que no se está haciendo de forma gratuita, hay que decirlo. Y la otra es que buscaran la forma, el mecanismo, porque no lo han buscado, porque es el propio Estado quien no ha instalado el sistema para que las ARS privadas cobren, porque sencillamente ya se han arrinconado, que no quieren pagarle al sector público y hasta ahora no se ha ejecutado. O sea que esa parte te la compro en su totalidad. Definitivamente parte de la responsabilidad, una gran parte
de que en la actualidad las ARS privadas no quieran reportar al sector público es grande en gran parte del gobierno, pero definitivamente. En eso Y que cobran, hay que decirlo, Franklin, no es gratis, cuando tú vas a los hospitales no es gratis, tú tienes que pagar. En eso había una deficiencia. El Estado dominicano se manejaba a nivel de lo que tiene que ver con salud desde el Ministerio de Salud Pública para todo. Desde octubre pasado, una decisión del señor presidente de la República, y que lo contempla la Ley de Seguridad Social y de Salud, esto fue dividido. Y se creó la Dirección Nacional de Salud, que es la que va a velar por el manejo de los hospitales. Se va a concentrar única y exclusivamente en el manejo de los hospitales. Y esto va a permitir que lo que es hoy el Ministerio de Salud sirva como rectora y se pueda encargar de eso de lo que estamos hablando. Por eso el presidente le hablaba a la ministra de esa forma, porque ya la ministra no tiene la preocupación de si al hospital le falta una jeringa o no. Esa no es su responsabilidad. Su responsabilidad ahora va más arriba y va a lo macro. Y va a poder velar, por lo que mencionaba Álvaro, no solo por la parte del sector salud público, sino también por la parte del sector salud privado. Y todo lo que tiene que ver con la rectoría en la parte de salud, que era donde no se estaba trabajando. El Ministerio de Salud se había concentrado en lo cotidiano, en el día a día. En el 2014, que es el año que estamos viviendo ahora mismo, el año que nos ocupa, en términos de ARS, ¿cómo evalúas tú el desempeño del gobierno? Lo que sucede con las ARS es lo que te estoy mencionando. Si nosotros mencionamos el 2014, el inicio del 2014 fue pésimo, porque estuvimos concentrados en el día a día del sector salud. Pero, ¿qué se está haciendo? Y te mencioné, te puse el caso específico de octubre. A partir de ahí, ya las cosas empiezan a cambiar. Ya las cosas. ¿Y por qué el presidente, cuando en su discurso ahora de inauguración dice que pague el que pueda pagar, hablando del Darío Contreras? ¿Por qué? Cuando te mencioné ahorita el Hospital Hugo Mendoza, cuando te mencioné Reinaldo, te estoy mencionando hospitales de autogestión, que es a lo que estamos llamados hasta que no lleguemos ahí, con todos los hospitales. Óyeme, el sector salud va a ser un caos. Mientras tengamos hospitales donde se manejen, dependiendo de lo que decía Álvaro ahorita, de que el colegio médico dijo que sé yo qué, y eso es lo que hay que hacer, y que hay que cuidarse de que este médico, porque es del colegio, y que esta enfermera, porque... Óyeme, vamos a tener ese desastre. Y mientras tengamos hospitales donde este está empleado porque el compañerito de qué sé yo qué, no vamos a crecer. ¿A qué que estamos llamados? A hospitales de autogestión como lo que te mencioné, como el Hospital Juan Bosch en La Vega, como el Calventi en Los Alcarrizos, que son hospitales donde un médico firma un contrato y tiene que cumplir con eso, porque independientemente de que sea de un partido o de otro, si no cumple se le cancela. Pero para que esos hospitales funcionen, necesitamos cobrar. Sí. Los hospitales tienen, por eso son autogestionarios, porque ya el gobierno no le da todo. Entonces, una parte tienen ellos que cubrirlo, y es precisamente con eso que perciben desde las ARS. Bueno, me gustaría escuchar de Álvaro a mí esa síntesis, cifrándonos en el 2014, en sector salud, en lo que tiene que ver con salud humana. Todo lo que es servicio humano. ¿Cómo considera tu humanización de los servicios, en este caso las ARS? Poniéndole como un plus el tema de las enfermedades catastróficas. Definitivamente el gobierno se quemó. El manejo, el 14, la parte más importante del 2014 en materia de salud fue la chikungunya. Fue una situación de salud que afectó a más de 250,000 personas, que se le fue la mano, se le fue el control, demostró su incapacidad en materia sanitaria, el Estado. El caso, el circo que armó el gobierno con el caso del Robert Rick Cabral, y me refiero a circo, porque la situación que ahí pasaba no era una situación sorprendente, era cotidiana. Y lo que se desveló fue una situación cotidiana que tiene que ver con el compromiso presupuestario. No es lo que diga el presidente en su boca, es lo que diga el presidente en su derogación de fondos. El problema que había en el Robert Reed, el problema que tiene la mayoría de hospitales es de fondo, no es de voluntad de sus directivos. Y ahí es donde la inversión ha sido limitada. Y mientras tenemos hospitales remozados de muchísimas bellezas e infraestructuras ornamentales,
tenemos otros hospitales que no tienen fondos ni siquiera para pagar el oxígeno. Y eso es Franklin, grave. luces y sombras con relación al tema de salud durante el pasado año. Más luces que sombras. Definitivamente más luces. Porque si lo comparo, o sea, lo que sucede es que es un asunto, yo siempre le voy a repetir esto, la deuda histórica acumulada a nivel social en el país es mucha. Entonces, si tú comparas el 2014, gestión de gobierno del presidente Danilo Medina, con cualquier otra gestión anterior, está por encima de lo que teníamos. Los hospitales, definitivamente hoy, le falta mucho, pero está mucho mejor de lo que estaba. Sí, hemos avanzado. Y ya para finalizar este tema, vamos a hablar del 911. ¿Cuál es su evaluación? De manera cortita. El 911. Sí, en materia de seguridad. En materia de seguridad ciudadana. Seguridad y emergencia. El 911 es una gran plataforma. Maravilloso. El gobierno se anotó un 100. ¿Se anotó un virado? No, Realmente ha sido un éxito. Pues está funcionando el 911. No, está funcionando por encima de lo que la gente creía. Bueno, Pues ahí está contabilizado, señores. En educación, el gobierno pasó la prueba. Sí. En salud, digamos que tiene un 40, porque yo no le doy tampoco mi punto, yo estoy con Álvaro más bien. Digamos que tiene un 40 para ayudarlo. Un 40, el gobierno no se anotó eso por Vamos, yo la llevo a 50, más si le llevamos a 50. Hay indicadores que sí. Que Sí, porque tenemos que entender que son planes a largo plazo. O sea, no se dan los cambios, no se dan así. Y se está haciendo. Te mencioné la división de lo que tiene que ver con la rectoría y lo que tiene que ver con la parte de la dirección de los hospitales. Yo no solo veo, te digo por qué. Te digo porque yo te digo a ti que yo no veo ese gran avance en salud. Porque cuando tú tomas los números, te das cuenta que la mortalidad infantil en el país no se redujo, al contrario, la mortalidad infantil aumentó. Entonces no se puede hablar de luces cuando hay un aumento en mortalidad infantil, independientemente de que las muertes se deban a que vengan las haitianas y para acá, que salgan las adolescentes embarazadas. Los muertos son muertos y se cuentan como muertos. No, pero las cifras dicen no es nuevo. Ellos sí han venido durante décadas. Entonces, no es nuevo. Y cuando hay que medirla con ella. Y cuando un Estado reconoce eso, entonces hay que ver mis razones por las que pienso que no se dio. La segunda, porque hay que reconocer que todos recordamos, ¿verdad? En principio, cuando el presidente Danilo Medina dijo, no se cobrará. Sí se iba a cobrar y se sabía que no se podía sostener, porque decirle al pueblo no se le va a cobrar y crear esa confusión y crear en cierto modo. Pero en muchos hospitales también, Doris, se están dando. El cobro se suspendió por meses y colapsó. Se está poniendo. Y colapsó. No, el problema es que colapsó. Hay hospitales que no se cobran. No solo hay hospitales que no se cobran. Te puedo decir literalmente que los únicos hospitales que están cobrando son los autogestionarios. Los únicos hospitales, los hospitales del nivel central, porque son parte de, necesariamente los autogestionarios tienen que cobrar por lo que te expliqué, pero tú puedes ir a cualquier hospital del régimen tradicional, como se llama, y a ti no se te cobra una consulta. ¿Tienes que comprar la jeringuilla? Sí. No. Tienes que comprar la gasa, porque ¿de qué me vale a mí que no me cobren entonces los 30 pesos cuando me mandan a la calle a comprar una jeringuilla? Hasta los guantes que va a usar el doctor. No, es que... ¿De qué me vale? No, pero es que en esa parte, definitivamente, como te dijimos, es que es un proceso. Falta mucho. Es que son metas a largo plazo. Lo que pasa es que... O sea, hay metas que son a largo plazo. Pero óyeme, pero si comparamos, porque tú me preguntas, y no te mandan a comprar la jeringuilla. Antes te cobraban y te mandaban a comprar la jeringuilla. No, pero es que estamos viendo el año. Pero lo que pasa es que aquí hay como un cruce. ¿Verdad? Vamos a darle 50. Vamos a darle 50 y vamos a la pausa. Claro que sí. 50 y vamos a la pausa comercial. No pasó el presidente Danilo. Con 50 no se pasa. En salud. Mostremos al mundo lo mejor que hacemos. El dominicano en el exterior siempre tiene el corazón en lo suyo. Añora el aroma de su orégano, el sabor del queso de hoja, del dulce de coco con leche, del mabí y el casabe. Tú, productor criollo, con los acuerdos de libre comercio, puedes exportar estos productos y crecer con nuestra economía. Es tiempo de hacer negocios. Acércate a nosotros. Dicoex, unificando esfuerzos en la conquista de los mercados mundiales. Ministerio de Industria y Comercio. La educación es el eje principal del gobierno del presidente Danilo Medina. Con una alianza estratégica por una frontera 2020, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, la Dirección General de Desarrollo Fronterizo y la Fundación Ramiro García ejecutan en las escuelas públicas el programa Ver Bien para Aprender, con clínicas móviles, oftalmólogos y optómetras, ofreciendo de manera gratuita examen de
la vista, dotación de lentes y cirugías para que ningún niño o niña se queden sin ver bien. Para aprender, únase, sea parte de esta historia, porque es hora de hacer lo que nunca se ha hecho. Gracias por continuar con nosotros aquí en Entre Tres debatiendo temas que sabemos son de su pleno interés. Señores, y hablar de este año de gestión del presidente Danilo Medina y no voltear a ver lo que ha pasado en plano político es no decir nada. Definitivamente, porque a pesar de las muchas luces y de las otras sombras que puedan resaltar al gobierno de Danilo Medina, viéndolo desde las diferentes ópticas que pueda analizarlo cada quien, hay que reconocer que pese a las circunstancias que ha tenido que enfrentar el gobierno, óyeme, ha gobernado, pero que en sus aguas, ¡ay! Con una popularidad altísima que algunos denominan ya un fenómeno, señores, porque partiendo de la situación en que se encuentran los hospitales, que muchos dicen también, pero bueno, 50-50. Partiendo de ahí, partiendo del alto costo de los productos de primera necesidad y de la situación económica que vive el país, muchos no entienden que el presidente todavía tenga una popularidad por encima del 60%, cosa que algunos lo atribuyen a la falta de oposición. Mira, en tu caso. La popularidad del presidente Danilo Medina es una popularidad ficticia, que responde a que sus mayores contrincantes tienen una mayor tasa de rechazo que de aceptación. Los contrincantes de Danilo Medina son Leonel Fernández e Hipólito Mejía. Ambos tienen una tasa de rechazo altísima. Él está solo en el escenario. Los partidos opositores han sido cómplices al hacer silencio de muchas problemáticas. Las situaciones que hoy se vive son peores de las que sacó a Hipólito Mejía del poder. El dólar está por encima del 44%. El pollo que antes se peleaba porque estaba a 30 está casi 60, está a 54 a la libra. Y así te puedo enumerar una gran cantidad de factores que incrementan la calidad o van en perjuicio de la calidad de vida del dominicano y no se contrasta con esta popularidad. Lo que pasa es que cuando tú miras las opciones que tú tienes de relevo, evidentemente Danilo Medina se destaca. El pensar en un Hipólito Mejía retornando al poder o un Leonel Fernández retomando el poder crea una simpatía natural hacia el presidente Danilo, que es lo único que te puede explicar esta alta valoración y simpatía. Pero siguiendo contigo en ese mismo orden, y digo que sigo contigo, porque la gente recuerda, y nosotras tenemos fresca en nuestra memoria, que tú eras uno de los que salía a protestar con frecuencia, claro, con movimiento, y este año te hemos visto calladito, tranquilito. Hasta con el pelo largo. Y tú, que eres un representante de la sociedad civil, es malo, me hasta con libra de más. Y el pelo, mira el pelo. Como que estoy harto, como que comió, como que reposó. No, mira, estoy harto, tuvo un periodo de stand-by producto de dos procesos. El primero, nuestra presidenta Elizabeth Mateo quedó en estado de gestación en embarazo y eso evidentemente cuando la cabeza falta nos mengua. Ella es nuestra líder y en su estado de embarazo hubo que esperar a que ella culminara ese proceso de maternidad. Y hay que reconocer la fortaleza de una mujer política que a pesar de tener esa responsabilidad de madre sigue de frente en sus responsabilidades políticas y sociales. ¡Viva Dios! Otros puntos para que Danilo Medina gobierne paz. El embarazo de Elizabeth. Anótenle ese punto también. Mira, nuestra última participación fue precisamente en las manifestaciones a Danilo Medina con el tema del pacto fiscal. Lo que pasa es que después del pacto fiscal nosotros entramos en este proceso. Y evidentemente la sociedad civil completa empieza a menguar porque se da una situación de que la oposición no debe de ser de la sociedad civil. Nosotros como sociedad civil estamos usurpando una responsabilidad que no es nuestra. Esa es la responsabilidad del partido opositor. Sí. Nosotros asumimos porque hay un vacío que no dice nada, que se vuelve cómplice, que hace negocios con el Estado y se calla. Entonces evidentemente nosotros tenemos que decir algo. Precisamente en esta misma semana el Movimiento Cívico Estoy Harto retoma sus togas de lucha, sale a las calles y empieza a trabajar con el tema del tránsito, que es un tema histórico, un tema transversal, y es un llamado
a formar una coalición ciudadana, porque esto no se trata, y los males de la República Dominicana no se tratan del presidente, no se tratan de Danilo, no se tratan del PLD, se tratan de conflictos históricos que para solucionarnos necesitamos agruparnos en sociedad y buscar soluciones colectivas que vayan del compromiso de la mano de todos. Y eso es lo que nosotros apostamos. Nosotros como Estoy Harto no nos interesa si Danilo gobierna o no gobierna, eso no es nuestro tema. Por nosotros Danilo puede quedarse o como puede venir cualquier otro. Lo que nosotros queremos es que este gobierno, como el que venga, cumpla la ley. Y esa sí es nuestra responsabilidad. Una de las problemáticas que mucha gente se confunde en que cree que nosotros estamos abogando por otro partido. Nosotros no queremos que venga otro partido. No, simplemente nos resbala. Ahora, Danilo Medina hay que reconocer su sensibilidad que ha tenido en el tema social. Y eso es otro aspecto que hay que anotarle y reconocerle. Cuando ha habido debilidades en el tema social que se ha manifestado, él ha tenido la sensibilidad de bajar al pueblo, a las bases y escuchar. No como veíamos en gobiernos anteriores o en el gobierno anterior de Leonel Fernández, que era un gobierno sordo, ciego y mudo, y que las manifestaciones eran altamente necesarias frente a Palacio para que él pudiera reconocer mínimamente que había un problema en el país. Entonces, esa sensibilidad hay que reconocérsela a Danilo Medina en temas sociales. Álvaro, definitivamente hay que decir que aunque tú dijiste, y bien, con toda la razón, que la sociedad civil no está para querer o no querer un gobierno tal, no menos cierto es que es la propia sociedad civil la que está pidiendo que Danilo se reelija. Dime tú, Franklin, ¿a qué tú crees que responde a este fenómeno? Este definitivamente es un fenómeno. Y no es un fenómeno porque esté pasando aquí. Es un fenómeno a nivel de toda Latinoamérica. Los porcentajes que ha manejado Danilo no se habían visto en otro presidente después de casi 3 años de gestión. Oye. Y difiero de Álvaro en la parte de que es simplemente por el hecho de que no hay oposición. Tú mencionabas el hecho de por qué esa pasividad de la parte civil. ¿Tú sabes por qué se da esa pasividad? Porque todo el país reconoce que Danilo viene haciendo lo que tiene que hacer y que donde todavía hay cosas en las que debemos mejorar, él está pendiente. O sea, es como que, por ejemplo, tú me dices de salud, tenemos 50, pero nadie se atreve a decir que él no está haciendo los intentos por mejorarla. Sí. O sea, él está enfocado en todo. Y nosotros solo hablamos de la parte de salud, solo hablamos de la parte de educación, pero hay muchas otras cosas. Es determinante que en una sociedad como la nuestra, en crecimiento, en ningún otro gobierno el joven había tenido la oportunidad que tiene hoy. La microempresa se ha desarrollado, si tú la comparas con otro gobierno, que es lo que estamos haciendo, por más de un 100%. O sea, muchas de las cosas Danilo ha roto parámetros. Porque antes, tú te pones a comparar a Danilo, candidato, con lo que decía que iba a hacer, y lo comparas con Danilo presidente, y tú estás diciendo, el tipo es coherente. Danilo habló de que el pobre no es mala paga. Eso es cierto. Le está prestando. Esa fue uno de sus íconos de campaña. Sí, hoy se le está prestando al pobre y dicen las estadísticas que la tasa de retorno está por encima del 97%. Y ahí es que está el voto en el pobre. Ahí es que está el voto. Pero no solo eso, y te estoy hablando de préstamos de 3,000, de 7,000 para que ponga una paletera, para que ponga una barbería. Y a eso tú te detienes y ves un presidente que no ha habido un fin de semana que no esté en un campo y no haciendo campaña. Sí, en un campo sin prensa, en un campo sin prensa, en un campo sin 60,000, como andaban los otros presidentes. Te voy a regalar el editorial de los lunes. Todos acumulan la visita del presidente. Todos los periódicos de los lunes, la noticia es la visita del presidente. Y eso donde es quiera Álvaro, campaña o no, hay que decirlo. Yo soy campesina, Álvaro. No, oye, la donde felicidad quiera. Y la confianza que sienten los campesinos cuando ven que el presidente llega y la motivación. Y que deja problemas resueltos. No va a un solo campo, donde no deje problemas resueltos de ese campo. Si así se hace campaña, deberían crecido. No, pero que eso, oye, y hay algo que yo nunca voy a contradecir. No es posible que la mayoría tajante radical opine igual y sea diferente. O sea, la mayoría de los dominicanos opinan que Danilo está haciendo una buena gestión. O sea, entre
bueno y muy bueno, porque hablamos de que una encuesta se vende y que una encuesta se compra, pero todas las encuestas, No, los números son innegables, definitivamente. la de él y la de otros, o sea, todos dicen que él tiene una popularidad por encima del 60%. ¿Y qué es lo que ha dado esa popularidad? Él no está en campaña. No, pero es su gestión de gobierno. No, él está verdaderamente en campaña. El tema de las visitas dominicales. Mira, para ponerlo claro. Pues entonces está en campaña del primer A día. 2 años. Porque Danilo el 17 de agosto salió. A O 2 sea, años y después de medio, haber ganado. A 2 años y medio, solamente tienes 130 domingos. 130 visitas no te resuelven el problema de miles de agricultores. Pero ayuda. Pero ayuda. Álvaro. Pero mira, No, pero es que Álvaro me está dando la razón ahí. ¿Ves lo que digo? No, Porque son se ve desde ahí. macros, son micros. No, vayan es que se creciendo. ve desde Por ahí. Dios, mira, desde la época faraónica, donde pisaba el rey, llegó la gloria. O sea, Pero aquí el rey no pisaba. No. Bueno, Bueno, o sea, los anteriores reyes no pisaban. Bueno, se quedaban en el palacio. hay Si que tú no ibas allá, hay que no lo reconocer Y veías. cuando que lo veían en Leonel no iba al televisión no campo. lo entendían. hay que reconocer que Leonel no iba al campo. Pero lo que ha hecho el presidente Danilo Medina, desde mi punto de vista y en función de los números, es un tema, en materia de agricultura, es un tema de propaganda. Sigue siendo un tema de querer trascender en el tema. Y para reconocer un tema, la popularidad del presidente Danilo Medina está en los cielos, más no su gobierno. Porque el problema es que solamente queremos, y el problema de las encuestas no son las encuestadoras, son los números que sacamos con pinza a la popularidad del presidente. Pero cuando miramos su gobierno, su gestión, tiene inmensas debilidades y muy poca aceptación en comparación con la popularidad del presidente. Lo que pasa es que si el presidente se toma atribuciones de otros ministros que son incapaces de hacer política, porque si yo te pregunto a ti, ¿cuáles son las políticas del Ministerio de Agricultura, del Banco Agrícola? ¿Cuáles son sus avances? Y estamos nulos. Ahora, el presidente sí. En materia de agricultura, él ha tenido la sensibilidad de ir a brincar charquitos a los campos. Y ese es lo que yo me refiero con propaganda. No que te va a resolver el problema. Pero independientemente del de propaganda, da sus resultados, ¿no? para los que tienen la dicha de ser contactados, porque no son sorpresas, primero son visitas esperadas, contactadas de manera previa. Lo que no son es con la parafernalia. Ojalá tener la dicha de tener la oportunidad de que en mi comunidad se fijen. Y en la comunidad de miles de campesinos también se fijen. Independientemente de la cuestión, lo cierto es que hemos coincidido en que la popularidad de Danilo Medina está por las nubes, tanto, señores, que recordamos que el presidente Correa pidió la receta. Así es. El presidente Correa pidió la receta. Es simple, la oposición dividida y tu único rival interno con una tasa de rechazo inmensa. Te lo pongo como un ejemplo. Yo me sumo, igual que muchas organizaciones y que muchos dominicanos, para que vuelva Leonel, que se quede Daniel. Entonces hay reelección, hay reelección. Claro que viene reelección. ¿Dice Franklin? Que no es que yo la pida, la está pidiendo el país. Bueno. El país no lo puede Yo no contradecir. sé de eso, yo sé que el comité político ya la pidió. El país, el comité político es parte del país, el país le está pidiendo. El comité Mira, central lo le pidió que- al comité político que vaya a la reelección. El Lo que país llevan lo está anotación- pidiendo. Lo que llevan anotaciones desde el 16 de agosto del 2012, con sus primeras declaraciones de Danilo Medina, anunció su plan a la reelección para el que tenía oídos. Álvaro, que tenga señores, oídos que el oiga. tenga oído que oiga. Lo Así cierto es. es, Hay algo que me gustaría conversar con ustedes y es el tema migratorio que hemos tenido en República Dominicana. Aquí muchos hablan de que calladito, así, tranquilito, ya tenemos casi una invasión pasiva de los haitianos. Muchos dicen que el gobierno ha sido lento, ha sido flojo con esto. ¿Cómo lo ven ustedes? Y la actuación comunidad del propio internacional, gobierno. látigo y látigo no, y látigo. definitivamente, uno de los grandes retos que enfrentó Danilo Medina este año fue precisamente esta ley. Mira, Los efectos de esta ley, la 168-13. el tema haitiano es un tema delicado. Y es delicado porque mueve pasiones y mueve realidades. En las pasiones, todo nacional no quiere inmigrantes. Tiene una actitud de rechazo por una cuestión social más que humana. Ahora, todo país necesita para su estabilidad económica a los inmigrantes, la mano inmigrante. Estados Unidos tiene a los latinos, Puerto Rico tiene a los dominicanos, nosotros tenemos a los haitianos. En Suiza, para ponerte un ejemplo, el trabajo de recoger basura es un trabajo muy bien pago, con mucho equipo de seguridad y de higiene, guantes, máscaras y todo. Pero eso no lo hacen los suizos. Eso lo hace la mano inmigrante. Ahora, lo que tú no puedes permitir es una mano inmigrante ilegal, indocumentada, sin tú tener ningunos controles, porque lo que te afecta es el tema de seguridad jurídica y políticas de criminalidad. Y aquí, en eso,
el gobierno no ha podido hacer nada. Más bien ha sido cobarde. El presidente Danilo Medina no se ha atrevido a mencionar la palabra DICAN, que es una gran debilidad, que hay que reconocerle, que se ha hecho caso omiso. Ha permitido la permanencia de ese jefe de la policía. Y en materia de seguridad, lo más que se ha trabajado, exceptuando el tema de la presencia del 911, lo único que se ha trabajado es en la percepción. Te paran una patrulla con una centella en distintos puntos que te da la percepción de que está siendo vigilada, pero eso la criminalidad no la ha detenido. Y sobre todo que en cada hecho criminal contundente hay participación de personal de la policía o de las Fuerzas Armadas, Álvaro, lo que demuestra que no hay control de los efectivos armados por parte del gobierno. Álvaro, pero cifrándonos en los efectos de esa sentencia que dividió a la República Dominicana por un momento en dos y que luego en un momento determinado, cuando el país vio la reacción de Danilo Medina en aquella cumbre que todos recordamos, ¿verdad? Cómo defendió a la República Dominicana, no se volvió a unir al pueblo a una sola voz. Hoy, recientemente, vimos como congresistas de los Estados Unidos vinieron a la República Dominicana a evaluar el plan de regularización, dando oído a las voces tanto nacionales como internacionales que aseguran que el mismo ha fracasado. Esto ya acrecentando la presión que el propio Abel Martínez, presidente de la Cámara de Diputados, reconoció que estaba sintiendo el país a raíz de esta presión. ¿Cómo piensas tú que ha afectado la imagen de la República Dominicana esa sentencia y sobre todo la aplicación de la ley 169-14, la 169 ya dada por el gobierno como un bajadero a esa ley 168-13? Bueno, yo entiendo que el gobierno ha tenido un fallo en eso, un solo, y es contrario a lo que se critica por otro lado. Aquí lo que ha faltado es que el gobierno diga al mundo lo que está haciendo, pero el gobierno está haciendo lo correcto. Es un problema entonces de diplomacia. De propaganda. Es un problema de diplomacia, es un problema de mostrar hacia afuera lo que se está haciendo. Se está haciendo lo correcto, se está haciendo, pero el gobierno no ha tomado la iniciativa de decirle al mundo que el plan de regularización no ha avanzado porque Haití no le ha dado, no ha cooperado. No lo ha enfrentado con la... Porque Haití no ha cooperado, porque mientras en este país le damos todo de gratis a los haitianos para la regularización, en Haití le cobran hasta por un acta de nacimiento. O sea, eso ha faltado, que el gobierno lo diga, que el gobierno diga, nosotros estamos poniendo lo que nos corresponde. Ahora... Ser más agresivo, entonces. Bueno, la muestra está. Darlo a conocer. Bueno, ahora mismo actualmente están pidiendo que el embajador se lo quite. Pero paralelo a esto, una marcha en Haití por la supuesta xenofobia y racismo. Pero precisamente, ¿por qué? Porque en Haití, ¿quiénes lo están haciendo? Los que viven en Haití. Los que viven en Haití no saben la realidad que están viviendo los haitianos aquí. Quienes sabemos son los haitianos que viven acá y los dominicanos que estamos acá. Entonces al mundo no se le está dando a conocer. Los mismos haitianos no saben que sus hermanos compatriotas aquí tienen deficiencia porque en su país no le están dando apoyo. Franklin, y eso es lo que ha faltado. Franklin, a esto se le suma la lucha que ha hecho la sociedad civil, que son los primeros que han anunciado que ha sido un fracaso, que han catalogado de fracaso. Ha sido un fracaso por lo siguiente. Cuando tú hablas de que en el país se proyectan más de 1 millón de ilegales haitianos y solamente 300,000 se identifican, no que aprobaron todas las reglas, y se ha invertido más de 1.000 millones de pesos en esto, evidentemente es un fracaso. Puede ser metodológico, puede ser de fondo, pero ha sido un fracaso en materia de resultados. Coincido con que los esfuerzos que hacemos por nuestra hermandad con Haití no son anunciados. Pero no son anunciados no por falta de voluntad, sino porque en vez de tener profesionales preparados a nivel internacional, lo que tenemos son compañeritos que cobran más de $5,000 en botellas estando aquí en la República Dominicana. Porque el Partido de la Liberación Dominicana se sustenta precisamente de esas botellas y de ese personal contratado en dólares en el servicio exterior sin tener la debida preparación, sin tener los argumentos necesarios. Y por eso, en política internacional, Haití nos come. Ahora, eso no tiene que ver con el Plan Nacional de Regularización, que ha sido un fracaso como quiera. Aquí el conflicto haitiano es serio por el tema de seguridad. Yo estoy consciente que es un tema que hay que tratarlo con pinzas sin pasiones. Así es, con pinzas y sin pasiones sobre todo. Pero un país no puede permitirse, bajo ninguna circunstancia, mantener un personal a sabiendas, sin control. O sea, el Estado tiene control de mí, que soy ciudadano, que esta es mi nación, que es mía, de dónde yo estoy, cómo me llamo, cuál es mi trascendencia.
no puede darse el lujo de tener personas que no tengan ningún tipo de control, porque eso es un caos. Y el gobierno, por buscar simpatía y populismo, lo ha festinado. Inclusive yo voy a ver política seria en materia de eso cuando yo vea esa red. Precisamente esa red que sale en anuncios todos los días de vehículos que vienen constantemente introduciendo ilegales haitianos al país. Hubo una jipeta que tenía 19 ilegales haitianos. Vergonzoso. No sé cómo llegaron esa gente como salina en lata. Señores, mira, el tiempo se nos hace... Con el contubernio. El tiempo se nos agota el tiempo. Tantas las cosas que hay que decir de este año del presidente Danilo Medina. Gracias por estar con nosotras compartiendo aquí en Entre Tres, de verdad que sí. Es un honor para nosotras que ustedes le hayan dado luces y también hayan mostrado la sombra de este gobierno a tantos jóvenes que siguen a Entre Tres. Por lo pronto, nosotras vamos a hacer una breve pausa, pero usted no se mueva porque al regreso sigue Entre Tres. Estamos a la altura de los países más avanzados. De acuerdo con la evaluación de la Organización de Aviación Civil Internacional, OASI, República Dominicana está por encima de los estándares mundiales. La eficiencia demostrada nos ha convertido en el Centro Internacional de Adiestramiento de Excelencia para Personal Aeronáutico. La entrada en operación de nuevos centros de control confirma nuestro continuo desarrollo, haciendo mejor lo que hemos hecho bien. Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDAC. En caso de ser sorprendido por un terremoto, ante todo, debe mantener la calma. No utilice ascensor. Establezca lugares seguros y colóquese en una posición fetal. Si ha determinado que la estructura de la edificación donde está es segura, no salga de la misma. En caso de que se encuentre en un lugar abierto, aléjese de las edificaciones, árboles, letreros, alumbrados eléctricos y cables de los servicios públicos. Defensa Civil, somos todos. Junto a estas acciones, para que el problema eléctrico se solucione definitivamente, es de vital importancia que el proceso de pacto eléctrico que comenzó el pasado mes de enero sea apoyado con responsabilidad por todos los sectores convocados. El objetivo último del pacto no es otro que garantizar un sistema eléctrico de calidad, a precios razonables, confiable, eficiente y sostenible para nuestro medio ambiente. Cuando este pacto se alcance, no solo estaremos cumpliendo con uno de los principales dictados de nuestra Estrategia Nacional de Desarrollo, estaremos demostrando también que cuando hay voluntad, no hay problema, por antiguo y complejo que sea, que no tenga solución. Señores, y lamentablemente... El tiempo estuvo muy corto, ¿ya? No. Es que los temas fueron muy buenos. El más era muy amplio. Lamentablemente el tiempo corrió, se fue como humo. Así. Lamentablemente llegó la hora de decir hasta luego, no sin antes agradecerle su acostumbrada sintonía. Muchas gracias. Bye, bye. Hasta la próxima.